Punto 10º del orden del día, propuesta del Grupo CDL sobre cumplimiento de la sentencia 324/2012 del Juzgado de lo Social. Gracias, señor alcalde. Pasado día 28 de septiembre conocemos la sentencia 00324/2012 del Juzgado de lo Social número 4 referente al conflicto colectivo de los trabajadores de este ayuntamiento y que falla lo siguiente contra el Ayuntamiento de Alcantarilla. Declaro nulas las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo adoptadas por acuerdo del Pleno de la Corporación demandada, celebrado el 29 del 9 del 2011, y condeno al organismo demandado a estar y pasar por el anterior pronunciamiento con los efectos inherentes al mismo. En resumen, y según lo explica muy bien la juez en sus fundamentos de derecho, concretamente en el tercero, y lo impone el artículo 103 de nuestra Constitución, la modificación de condiciones de trabajo establecidas en convenios colectivos solo puede producirse por acuerdo entre empresa y trabajadores, o en caso de discrepancia, por los procedimientos previstos en el mismo precepto para la resolución del conflicto. La sentencia considera probado que no hubo negociación, sino unilateralidad. Y durante el debate de la propuesta, desde nuestro grupo municipal y según consta en el propio diario de sesiones del día 29 de septiembre de 2011, ya se lo indicábamos. Solicitamos del mismo modo que se retire esta propuesta, sino hasta que por lo menos se haya negociado con los sindicatos, a lo que la señora Guijarro contestó con muy poco respeto hacia los sindicatos. Decía la señora Guijarro: gracias, señor alcalde. Bien, parece ser que por las exposiciones realizadas por parte de los tres grupos de la oposición siguen la misma línea, que no es otra que la de, y permitirme la expresión, la de subirse al carro de los sindicatos. Básicamente, las exposiciones de los tres grupos municipales han versado en que este grupo municipal no se ha sentado con los sindicatos y que estas medidas deben de ser retiradas porque no se han negociado. Y un argumento muy fácil: rebájense ustedes primero el sueldo y después hablemos del resto de la plantilla. Continúa su intervención. Y nosotros acabamos diciéndole lo que ahora un juez ha venido a fallar. Le decíamos, y por terminar, no darle muchas vueltas a este tema, porque lógicamente esto es necesario. Es necesario el hacer recortes, pero es necesario hacerlo de acuerdo a una negociación pactada con los sindicatos de este ayuntamiento. Llegar a acuerdos en donde se pueda decir que todos estamos dispuestos a cambiar las horas extraordinarias por más horas de vacaciones o cualquier cosa así. Pero tiene que ser aceptado por todos. No pueden ser impuestos estos recortes, tanto de sueldos como de derechos. Y aunque suponemos que el equipo de gobierno del Partido Popular, en lugar de pedir disculpas por esta acción arbitraria, habrá recurrido a la sentencia, nosotros creemos que es solo una forma de ganar tiempo, porque este fallo tiene poco que discutir. Al menos así lo establecen el Tribunal Supremo y nuestra Carta Magna. Y ya un juez anula el vergonzoso acuerdo plenario, deja como estaba el convenio y, por tanto, afecta a todos los trabajadores, ya sean funcionarios, que también lo habían recurrido por la vía contencioso-administrativa, o laborales. Es por lo que, en beneficio de todos, tanto para este ayuntamiento como para los trabajadores, y antes de que a este ayuntamiento le cueste más dinero, vergüenza y disgustos, el Grupo Municipal CDL hace la siguiente: que por parte del equipo de gobierno se actúe de oficio y se calcule cuánto hay que pagar a todos y cada uno de los trabajadores, funcionarios y laborales, incluidos los ya jubilados, por todos los recortes sufridos durante este tiempo, y se realice el abono del mismo a la mayor brevedad posible. Sí, el Grupo Socialista consideramos esta sentencia muy importante y muy grave y muy seria. Por eso pedimos en su momento, la celebración de un pleno extraordinario para hablar en exclusiva de lo que decía el juez, de lo que decía este Tribunal de lo Social número 4 de Murcia, para exigir las responsabilidades políticas correspondientes que concretábamos en la solicitud de dimisión de la teniente de alcalde de personal, Nuria Guijarro,
y también pedíamos en ese pleno restituir a todos los trabajadores afectados todos los derechos que les fueron eliminados. Es decir, en ese segundo punto, pues expresado de otra forma, viene a coincidir con lo que se pide en esta propuesta de acuerdo de esta moción del CDL. Bueno, el debate fue hace 2 días, nosotros simplemente nos ratificamos en los argumentos que expusimos aquí hace 2 días y decimos que estamos de acuerdo con esta propuesta que hoy trae aquí el Grupo CDL. Pues desde Izquierda Unida Verde simplemente que voy a apoyar la moción, igual que apoyé en su día en el pleno extraordinario los 2 puntos que planteaba el Partido Socialista y nada, simplemente pues que espero que este equipo de gobierno pues acate con la sentencia que está planteada desde el juzgado y desde luego pues se resuelva lo antes posible, nada más. Bien, vamos a ver, yo pensaba que esta moción, sinceramente, iba a ser retirada por el gobierno, por el grupo de CDL, puesto que tuvimos hace apenas, no sé, 24 horas, 36 horas o 48 horas un debate intenso sobre las condiciones. Y creo que allí quedó suficientemente aclarada cuál era la posición y la postura del Grupo Popular al respecto. No podemos hacer... No podemos, en primer lugar, ¿para qué quiere usted que hagamos los cálculos? Porque aquí no se dice que se pague, aquí simplemente dice que se hagan los cálculos. Eso es lo primero. Entonces, ¿para qué? Me imagino que será para que se pague, ¿no? Evidentemente, no se puede pagar. No se puede pagar, como ha quedado demostrado. En primer lado, esto es una sentencia que afecta a una reducida parte del personal, a un 30%, que está anunciado el recurso, que se recurrirá próximamente el mismo y que acatamos la sentencia judicial conforme se pueda establecer y se establezca y se determine. No tenemos ningún inconveniente. No compartimos el fondo del mismo porque sí que se ha habido acuerdo. Y fíjese usted, si ha habido acuerdo y ha habido negociación, que el sindicato mayoritario del personal laboral, pero en una proporción creo del 80 al 20%, no estamos hablando de la mitad más uno, estamos hablando de un 80% frente a un 20%. Ese sindicato mayoritario no presentó ningún expediente de conflicto colectivo y no hizo ninguna resolución al respecto. Fíjese usted si hubo negociación y si hubo acuerdo. Lo que ocurre es que lamentablemente una parte se descolgó de esas reuniones y incluso después de aportar las actas donde se habían reunido y se habían discutido y se habían aclarado cada una de las posiciones legítimas que le defiende y le interesa, y defendiendo los intereses municipales, pues hubo una resolución que fue la que se trajo a pleno. Y segundo punto, les invito a que vean el expediente y lo revisen el expediente, a ver si en ese expediente en algún momento hay alguna observación de que no existe negociación con los sindicatos. Como consecuencia, las actuaciones que se toman en pleno son perfectamente recurribles y después un poder independiente, como así debe de ser, debe determinar si están ajustados a derecho o no, bajo su criterio. Pero ojo, bajo su criterio. No quiere decir que sí o que no. Y fíjese usted que de hecho, yo es que no entiendo mucho de temas de estos de casación, pero después resulta que hay recursos de casación. Porque hay experiencias de un sitio y experiencias de otra iguales que son contradictorias. Por tanto, el juzgado es un tema distinto, al respecto. Por tanto, yo no quiero, están urgiendo para que termine ya, bueno, yo termino ya, y ese es el planteamiento que quería hacer. No vamos a votar afirmativamente estas mociones porque, aparte, es que sería, incluso en el caso de que no fuese la sentencia firme, no podríamos ampliarla al resto de trabajadores funcionarios de este ayuntamiento porque a ellos no le afecta en absoluto, que son más de 2/3 partes de la plantilla de este personal. Muchas gracias. Vamos a ver. El presentar la moción, yo en primer lugar tengo que decirle que nosotros la teníamos hecha desde el día que recibimos la sentencia prácticamente, que fue a principios de mes, cuando los sindicatos tuvieron a bien pues enviarnos la sentencia. Ni sabía,
sí que me enteré posteriormente, ni sabía cuando habíamos hecho la sentencia de que se había convocado un pleno extraordinario. Posiblemente lo hubiéramos presentado junto con el pleno o lo que se hubiera visto bien. No entiendo mucho cómo funciona ese tema y si además del punto único o demás que pueda haber en el pleno se pueda meter o no. Pero claro, para nosotros es un tema de vital importancia porque hay preocupación, y hay preocupación no solo en nosotros, sino hay preocupación en los funcionarios de esta casa. Dice usted varias cosas que no son del todo ciertas ni mucho menos correctas. Sí que es verdad que quien plantea la demanda, en este caso ante un juzgado de lo social o laboral o como quiera que se determine, yo también soy lego en temas de derecho, es un sindicato minoritario, pero es que el juez, y eso el señor alcalde nos podrá dar lecciones porque es abogado igual que la señora Guijarro, el juez anula el acuerdo del pleno, y el acuerdo del pleno no iba por separado funcionarios o laborales, anula el acuerdo del pleno, dice exactamente: declaro nula las modificaciones sustanciales a las condiciones de trabajo adoptadas por acuerdo del pleno de la corporación demandada, celebrado el 29 de septiembre de 2011. Por lo cual, si anula el acuerdo del pleno, entiendo yo que afecta a todo lo que en ese acuerdo se hubiese adoptado como tal. En cuanto a lo que dice también del porqué del cálculo del importe, porque presupongo, porque no tengo claro si ustedes han recurrido o no han recurrido a la sentencia, porque la propia sentencia hablaba de 5 días y estamos a día 25 de octubre y esto es del 28-29. ¿Está recurrida? Es bueno saberlo porque hasta parece ser que en el pleno de ayer o antes de ayer aquí se hablaba de que la vamos a recurrir. Entonces, ¿a quién hago caso? ¿Está recurrir? ¿La vamos a recurrir? No lo termino de entender. No, se ve que hoy estoy un poco espeso y no termino de entender. ¿Se va a recurrir? ¿Está recurrida? Para ustedes será lo mismo, para mí no es lo mismo. O está recurrida o se va a recurrir. No tenemos que darle muchas más vueltas a eso, ni quiero incidir más en ese tema. El decirle de los cálculos es porque presupongo que si le sale a pagar una cantidad en torno a lo que la señora Guijarro decía en aquel mismo pleno, que le iba a suponer a este ayuntamiento un ahorro del entorno del 1.100.000 euros, es porque presupongo que no tenemos dinero ahora mismo para pagarlo y establecerán por los acuerdos de pago que ustedes crean convenientes y que los trabajadores estimen por oportuno de aceptar. No es por ninguna otra causa por la que se pide que se hagan los cálculos. Se le pide que actúe de oficio por una sencilla razón. Yo sé efectivamente que esta sentencia no es firme, pero también, como recoge la propia jueza en sus fundamentos de derecho, se basa en sentencias iguales de otros ayuntamientos a los que ya el Tribunal Supremo ha fallado a favor de las mismas, y se basa en el artículo 103 de la Constitución, que dice que no se puede modificar ningún convenio colectivo sin acuerdo entre las partes, con lo cual difícilmente cualquier fallo que pueda haber posterior a este será distinto al que ya ha habido. Nada más. ¿Más intervenciones? Pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se desestima al obtener 11 votos en contra y 10 a favor.